Hola, buenas tardes. Acá estamos en un miércoles de tertulia literaria y hoy tenemos la tertulia, bueno, la primera parte es donde yo les cuento el libro y luego abrimos el espacio a la discusión. Eso no lo dejamos ya para YouTube. Y es un espacio donde vamos y profundizamos y estudiamos en esta sabiduría que hay en distintos libros de distintos maestros del curso de milagros. Y hoy vamos a tener la tertulia literaria del libro Los cimientos del cielo. Entonces vamos a extraer todas esas perlas de sabiduría que tiene este libro, sabiendo que el autor es José Luis Molina Millán. El libro se publicó en el 2014. Y de José Luis les puedo contar que es presidente de la Asociación Aurora, que está comprometida con el despertar en Madrid, y esa asociación se creó para extender y explicar el curso de milagros. Él duró más de 20 años estudiando con Rosa María Wynn, que es la traductora del libro al español, para los que quizás no están tan familiarizados con esto. Y ha hecho muchos libros maravillosos que igual los vamos a tener aquí. Ha hecho talleres, ha viajado, ha hecho psicoterapias. Él aprendió la psicoterapia de Ignacio González. Estuvo en dos de los eventos donde él las hizo. Luego él como que realizó su propia forma de hacer psicoterapias y luego empezó a enseñar. Entonces, este es el autor del libro Los cimientos del cielo. Y él dice que este no es un libro de lectura, sino que es un libro de estudio, como puede ser el curso de milagros. No lo va a reemplazar, no pretende reemplazarlo, simplemente es como un complemento de extraer parte de la totalidad que hay en el libro, como en diferentes partes, pero él aquí lo está condensando para explicar conceptos tan básicos como la creación. Y una de las frases asociadas al curso dice, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Entonces, este sistema de pensamiento en el que estamos inmersos es nuestra propia fabricación. Y el reconocerlo nos permite escaparnos de esto mismo que hemos hecho. Y por eso dice, nada que el Hijo de Dios haya hecho carece de poder, porque tiene el poder de la mente de nuestro Padre. Entonces, vamos a ver esto que nos está mostrando aquí, cuáles son estos cimientos del cielo, así como un edificio. Yo vivo en un edificio que tiene 20 pisos y acabo de temblar, ha temblado en las últimas 2 semanas. Si no tuviera unos buenos cimientos, es posible que el edificio tuviera más problemas estructurales, o este mismo edificio que estaba para el terremoto del 2010 que fue tan fuerte y no pasó grandes cosas en el edificio. ¿Por qué? Porque tenía unos cimientos muy fuertes. Entonces, José Luis en este libro plantea que tenemos que tener los cimientos del cielo muy firmes para justamente estar atentos a dónde estamos poniendo nuestro valor, nuestro interés, y que podamos reorientarlo y reenfocarlo, y que tengamos unos nuevos conceptos, unas nuevas afirmaciones, con una conciencia diferente, porque viene de la conciencia del Espíritu Santo.
Y desde ahí poder acceder a esta consistencia en los milagros, porque ya sabemos que los milagros son naturales. Esa es nuestra realidad. Que lo natural es que estén pasando milagros, que estemos obrando milagros, que vivamos en el milagro. ¿Por qué? Porque somos un ser espiritual, etéreo, intangible, eterno, inalterable, impecable, inocente, pero nos hemos confundido con ser algo que no podemos ser, un cuerpo y una identidad separada. Entonces, con este libro vamos a poder ir a buscar cuáles son los orígenes y como nos lo plantea el curso de milagros, y con la perspectiva de dar respuesta a muchas de las preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Es como, ¿de dónde soy? ¿Qué es lo que soy? Pero con este estudio sistémico vamos a poder ir descubriendo eso que nos propone Jesús en el curso de milagros, y que podamos abrirnos no a entenderlo con el intelecto, porque este intelecto es el del ego, sino que podamos justamente abrirnos a experimentarlo como la verdad de aquello que somos. Y a medida de que yo lo enseño, yo lo aprendo. Y eso es lo mismo que dice José Luis, que mientras él lo enseña, más lo aprende. Entonces, vamos a desde esta honestidad que él puso en estas páginas del libro, poder responder eso. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es mi creador? ¿Qué puedo hacer para escaparme de este mundo? Y estas son preguntas que de una u otra manera nos hemos planteado cuando estamos viviendo situaciones dolorosas, porque normalmente no nos las planteamos cuando estamos en situaciones que son alegres, ¿no? O sea, si estamos en algo que es motivo de celebración, no nos planteamos esto, o sea, simplemente no lo gozamos, pero no olvidemos que las dos son facetas de una misma moneda y nos están distrayendo de nuestra realidad para no poder salir del interrogante y no encontrar las respuestas. Pero Jesús a lo largo del curso nos va dando todas estas respuestas. Y José Luis plantea esta frase que está en el capítulo 24 y dice, sin cimientos, nada es seguro. Entonces nosotros tenemos dos sistemas de pensamiento y a veces parece que fueran más, pero en realidad no. Uno sostiene el mundo y la idea de la separación y de ser un cuerpo, y el otro lo que está afirmando es la inexistencia del mundo, del cuerpo y de la separación. Y solo uno puede ser verdad, porque son excluyentes, son tan diametralmente opuestos que no puedo sostener que los dos sean verdad. Entonces, nosotros que creemos estar viviendo en este mundo y que nos hemos distraído con lo que nos ha dicho el ego, pues se nos ha olvidado que podemos rescatar todos estos cimientos que Jesús nos ha planteado en el curso para pararnos desde una postura diferente, para experimentarnos en este mundo. Entonces, todo sistema de pensamiento tiene un punto de partida. Y es, o estoy creando desde unir mi voluntad a la voluntad de Dios, o estoy fabricando desde ser aliado y testigo del ego y de lo que Él quiere que creamos. Entonces, vamos a ver desde estos dos puntos, desde estos dos enfoques, vamos a ver la creación y luego la falsa creación, que es toda la fabricación que hemos hecho desde nuestra mente separada, y sobre qué se sustentan cada uno de ellos para nosotros al final decir, no, ya no le quiero seguir dando poder y consistencia a algo que no puede ser verdad. Y sostenernos en esta coherencia del pensamiento y de la voluntad de Dios, que es una con nosotros. Y José Luis plantea que cuando él comenzó a escribir el capítulo de la creación, de esta existencia,
él como que nunca había hablado de esta forma, ni nunca se lo había planteado a sí mismo de esta manera. Y él cree que para nosotros es, desde esta mente separada, encajonada, es muy complejo entender esto que se está planteando en el libro, porque como que no nos va a encajar, porque lo estamos viendo desde una mente concreta y lo que vamos a ver es totalmente abstracto. Pero que podernos abrir a la posibilidad de, ¿y si esto fuera así? ¿Y si esto pudiera ser esto que yo estaba buscando? Pues ya nos deja en una postura diferente. No lo quiero creer, pero lo escucho, porque puede ser que haya algo de verdad allí. Hay una creación, y es la creación del Hijo, y fue esa creación del placer y el gozo que Dios tenía de extenderse como a sí mismo. Y vamos a poder descubrirnos como esa parte del Padre, el Hijo que es parte del Padre, y el Padre que también es parte del Hijo, porque no hay diferencia. Somos uno. Pero se nos ha olvidado eso, porque luego surgió la falsa creación y entonces aquí creemos que tenemos unos padres y somos un cuerpo y somos este mundo, o creemos en la creación como nos lo ha planteado el Génesis bíblico o el Big Bang, y sentimos que estas son verdades y que parece ser que así lo han planteado, pero fijémonos que incluso hay verdades que se han defendido tan férreamente que luego se han desmentido, como que la Tierra era plana, o que el sol giraba alrededor de la Tierra y no, era la Tierra la que estaba girando alrededor del sol. Y todo esto ha ido cambiando. Y bueno, justamente este libro viene a abrirnos y explicarnos esta hipótesis que nos lanza el curso de milagros acerca de la creación. Y que podamos despertarnos de esto al dudar de lo que hemos estado recibiendo permanentemente. Entonces, ha habido muchos filósofos, ha habido muchos físicos que han tratado de explicar, científicos, que han tratado de explicar esta idea de la creación. Y aquí vamos a ver uno de los autores que José Luis investigó y estudió, y yo les puse un poquito más porque, claro, someramente entendía y sabía algo, pero como que quise complementarlo para que nos sirviera para todos. Y nosotros como el núcleo de la creación del Hijo de Dios, poder abrirnos a sentir que no podemos ser solo esto. O sea, ya estamos como hipnotizados creyendo que somos un cuerpo, pero bueno, nos queremos abrir a saber que somos algo más. Y este libro nos lleva a tener unas bases sólidas para decir sí, voy para ese camino. Quiero acceder a la eterna sabiduría. Que la desintegración o desaparición física total no me cause temor, sino simplemente diga, bueno, ya, estoy deshaciendo esto que yo mismo fabriqué para poder volver a ser aquello que yo olvidé que era. Y esos son los cimientos que estamos queriendo alcanzar y que todos podemos sacar provecho de este maravilloso libro. Que no se los enseñé. Bueno, ahí estaba la foto. Ya está. Los cimientos del cielo. Entonces, este es el contenido del libro. En el capítulo 1 habla de la creación, luego la falsa creación del mundo, luego la respuesta de Dios, la mente humana, más sobre las creaciones del Hijo, el deseo de ser especial, el ego, el Espíritu Santo, la expiación y la voz. Entonces, bueno, nos vamos a abrir, a sumergirnos en este maravilloso libro que nos va a ir despejando muchos obstáculos que hemos sostenido en la mente. Entonces, él parte con el capítulo 1 y es la introducción para hablar de la creación.
Y el espíritu no puede observarse ni manipularse. Perdón, aquí José Luis habla, perdón, del principio, que en el principio era el verbo. Y esto está muy vinculado a la religión. Y como todo en torno a un Dios creador. Y que nos creó como con unas particularidades. Y que creó todo el universo tal y como lo conocemos. Luego empiezan a desarrollarse estos argumentos científicos que apuntan un poquito más a buscar esta lógica de dónde surge, de esta pregunta que todos nos hemos hecho y que todos queremos aclarar. Y vamos a darle cabida a cada una de estas explicaciones para luego poder llegar y entender la explicación que nos está planteando Jesús a través del curso de milagros, para que sea muy fácil para nosotros identificarnos con la verdad y no con el mundo imaginado, la ilusión o la mentira, que antes sosteníamos tan férreamente y creíamos que era nuestra verdad. Entonces, aquí plantea que hay algunas, en este mismo capítulo de la creación, hay algunas especulaciones sobre la creación. Y la ciencia ha tratado exclusivamente de lo que se puede medir y experimentar. Y efectivamente hay cosas que no vamos a poder medir ni experimentar. Vamos a tratar, pero no vamos a alcanzar. Y siempre las primeras explicaciones de la creación son las que hemos escuchado de la religión, de la Biblia, que todo se creó en 7 días, y eso que nos han estado contando, y siempre como Dios, como causa y el origen de todo. Pero ya a raíz de nuestro estudio, de nuestra búsqueda, nuestro querer despertar, ya no nos quedamos solo con esa versión. Luego nos abrimos a escuchar lo que la ciencia tiene para proponernos. Y hay diferentes comprobaciones que se han hecho de la materia, del universo, de las partículas, para tratar de entender. Al final, como que somos una energía que une lo material, pero también lo que es inexplicable. Y hay observatorios, hay los microscopios o los grandes telescopios que buscan eso, ¿no? Es explicar, mantener, justificar esas hipótesis que se han planteado estos diferentes sabios. Una de esas es la gran explosión, que antes no había nada y fue esta explosión como origen de todo lo que hoy vemos. Y bueno, pues siempre nosotros que hemos sido criados muy de la mano de la religión, como que tenemos esta dualidad de si, ¿será que creo lo científico o será que sostengo que el mundo fue creado por Dios? Y por eso nos causa mucha resistencia cuando Jesús en el curso nos plantea que este mundo es una fabricación nuestra. Y ahí nos abrimos un poquito más a la idea de los físicos cuánticos y de la filosofía que investiga todos estos pensamientos, lo concreto y la lógica y la duda razonada para llegarnos a permitir con más claridad abordar esto de estar en esta mente dormida, en la que nos creemos ser el Hijo de Dios dormido, porque no nos identificamos tanto con él, porque creemos más en la forma de ser este cuerpo, este nombre, esta profesión, esta identidad. Y entonces ha habido diferentes evoluciones en el pensamiento, ¿no? Así como al principio la Tierra era plana y luego ya dijimos que era redonda y luego ahora hay nuevas personas que creen en la Tierra plana de nuevo y lo del Sol y bueno, todo esto que ha habido en la evolución del pensamiento, pues también ha habido una evolución en la idea de cómo ha sido la creación.
Y en el capítulo 24 Jesús nos dice, y así como toda la creación surgió en su mente por razón de lo que Él sabe, del mismo modo tus decisiones proceden de tus creencias. Y aquí José Luis empieza a mirar diferentes autores, filósofos, pensadores y científicos. Y uno de los que estudia es a Parmínides de Elea. El ser es, el no ser no es. Entonces, imaginémonos, Parménides es presocrático del año 530 antes de Cristo y ya nos estaba planteando lo que el curso de milagros nos está planteando. El ser real, el ser espiritual es. El no ser es este cuerpo, esta identidad, no es. Pero el Hijo de Dios, al creerse especial, quiso ser un yo relacionándose con un no yo. Entonces el otro es una persona que no soy yo, pero que yo quiero que actúe de acuerdo a como yo quiero. Y entonces Parménides decía que había dos vías, ¿no? La verdad, que se ocupa de lo que es, que no es, que es inengendrado, que es indestructible, que verdaderamente existe, que es homogéneo, inmóvil y perfecto. Y es lo mismo que nos dice Jesús, que somos, o sea, nosotros somos todos iguales, no podemos ser alterados, somos perfectos porque somos una creación de Dios. Y por otro lado, todas las opiniones humanas de los aparentes fenómenos medibles que podemos encontrar aquí, en el universo conocido. Y nos vamos formando una doctrina cosmológica completa a raíz de, claro, en el año 530, de lo que planteaba Parménides. Estos dos caminos, lo etéreo y lo concreto, lo espiritual y lo físico. Y la primera, que es esto, es espiritual, etéreo, conduce a la verdad. Y esta segunda parte, que no pueda identificarme con la verdad. Entonces, este filósofo desarrolló todo esto que contrastaba con las ideas de la creación y el cambio, ¿no? Él argumentaba que el ser es inmutable, eterno, y que el cambio y la creación son ilusiones. O sea, imagínate, esto de en el año 530 antes de Cristo ya nos estaba diciendo lo que Jesús nos está volviendo a decir ahora en el curso de milagros. A ver si en algún momento podemos entenderlo. Y él también decía que el ser no puede surgir de la nada ni convertirse en nada. Esto de polvo eres y en polvo te convertirás, claro que en ese momento ni se decía, ¿no? Pero claro, o sea, como que surgía de la nada y luego volvía a ser la nada. Porque el no ser no puede existir. Y esto era lo que él afirmaba, que el ser es uno, homogéneo, que no tiene divisiones y no tiene fragmentaciones, como nosotros lo conocemos acá, que creemos que somos 8.000 millones de cuerpos y almas. Entonces, todo este mundo fenoménico, Parménides decía que lo podíamos percibir a través de los sentidos, era engañoso, que todas nuestras percepciones sensoriales eran ilusiones y nos engañan para hacernos creer en la realidad del cambio en vez de la inmutabilidad del ser. Y esto es maravilloso. Recordar que somos eternos e inmutables. Y desde el años 530 ya lo sabíamos. Entonces, este ser eterno e inmutable es súper diferente a la creación y a todo lo que vemos aquí, que está en constante cambio. Y que solo podemos percibir a través de los sentidos. Luego, habla de Sócrates. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. El solo sé que nada sé. Y Sócrates influyó siendo este pensador que habla del amor
abstracto y abandona todo lo que está en el mundo y se distanció de lo contundente e inevitable de la muerte y la presenta como la liberación de este mundo que nos está aprisionando, ¿no? Que es estrecho, que es menguado y que no prueba la consistencia del mundo, porque justamente es limitado. Él también quería que nos diéramos cuenta de la incapacidad que teníamos como hombres para acceder a la verdad. Y el solo sé que nada sé es que no sé en realidad quién soy. No es algo como el conocimiento, porque Sócrates era una persona brillante, inteligente y que tenía mucha sabiduría y conocimiento. Pero justamente a raíz de esta primera parte fue que se abrió a la posibilidad de que nuevas generaciones siguieran esta línea de pensamiento. Entonces él tenía una visión particular del amor que difiere pues de la que nosotros tenemos conocida aquí como el amor romántico, el amor de relaciones, ¿no? Y él tiene varios diálogos, entre uno de ellos es Banquete, que habla de su perspectiva sobre el amor, pero centrado en ese amor que es abstracto y trascendental, como fuerza motivadora que impulsa a que veamos solo la belleza, a que veamos solo la perfección, a que veamos solo la impecabilidad en nuestros hermanos. El amor es algo que anhelamos alcanzar. Queremos alcanzar lo que es bueno, bello y verdadero, porque eso nos está hablando de quiénes somos. Y eso no lo vamos a poder encontrar en este mundo físico o emocional, porque tiene que ser algo más espiritual. Bueno, Sócrates también hablaba de moralidad, pero vamos a dejarlo solo en espiritual. Para Sócrates el amor tenía estas características así universales, más de la unión, de la idea de lo bello, de la idea del bien, y que eran conceptos muy abstractos para la época en que él los estaba planteando. Y a través de ese amor, nosotros como seres humanos podemos trascender el mundo material y alcanzar la verdad y la sabiduría. Entonces, Sócrates decía que el amor terrenal estaba dirigido al individuo y acordémonos que nosotros desde la mente separada queremos como intereses particulares, solo para nosotros, y eso ya hace que sea un amor imperfecto, que no sea verdadero, que sea un amor que es físico y emocional, que es como un punto de partida para el despertar a algo más, a eso trascendental y universal. Entonces, todas estas ideas de los diálogos platónicos, donde Sócrates es el personaje principal, y de ahí el amor platónico, ¿no? Ese amor que anhelamos, que es idílico, porque es el anhelo de nuestro corazón, eso que estamos buscando. Y esas ideas del amor platónico se avanzan en las enseñanzas que Sócrates planteó. Entonces él veía el amor como una fuerza que impulsaba a todos los seres humanos hacia la belleza y la perfección. Ese anhelo de alcanzar la verdad y la sabiduría. Y que claramente el amor terrenal tenía una manifestación imperfecta de ese amor verdadero y que no nos iba a permitir acceder. Entonces, este gran filósofo influyente de la antigua Grecia, si bien no abordó en sí el tema de la creación en sus escritos o su diálogo, sí habló de esto, ¿no? Del amor verdadero y de la búsqueda de la verdad y de la sabiduría. Luego José Luis nos habla de otros diferentes filósofos cuánticos. Por ejemplo, cuando se habla de la relatividad de la realidad como algo que es indeterminado, es toda la física cuántica que se ha ocupado del estudio de las leyes que rigen el comportamiento de las macropartículas y que se ha ido descubriendo su indefinición. Cuando, por ejemplo, nosotros
veíamos física y todo tenía que ser medible, cuantificable, observable, y ahora no, la física cuántica se está abriendo a que sea indefinible. Las clásicas leyes de Newton no servían para estos niveles, porque las partículas cambian indefectiblemente al estudiarlas. O sea, una partícula es una cuando no está siendo observada y es otra cuando hay un observador viéndola. Entonces es como estar en dos lugares diferentes a la vez y el cambio está originado en una de ellas automáticamente en la otra. Entonces, si no hay observador, no hay cambio en la partícula. Entonces, la física cuántica es esta rama de la física que estudia el comportamiento de la materia y la radiación a escalas muy pequeñas, ¿no? Como átomos, subátomos. Y muchos científicos han contribuido significativamente pues hasta a la comprensión de estos principios de la física cuántica. Y es como tratar de entender esto que no hemos podido entender, pero desde la ciencia, ¿no? Entonces, Max Planck, que vivió desde el 1858 a 1947, él es considerado el padre de la teoría cuántica y formuló la idea de que la energía está cuantizada, es decir, se emite y se absorbe en cantidades discretas. Y entonces él habló de los quants. ¿Cuántos? Son los, no me acuerdo bien cuál es el nombre en inglés ahora. Y toda la energía de una partícula. Y ahí es lo que se podría decir que se asemeja a lo que el curso dice, que el todo está contenido en la parte. El todo de Dios está en nosotros. Aquí también está Albert Einstein, que habla de la teoría de la relatividad y tiene muchas contribuciones a la física cuántica, donde puso el concepto de los fotones, estas partículas de luz que tienen un comportamiento dual, ¿no? Como en ondas, por este efecto fotoeléctrico, que hace que la luz se comporte como partículas distintas de energía. Entonces ahí nos está hablando de este comportamiento dual, ¿no? De la división, de lo que nosotros estudiamos luego en el curso. Niels Bohr desarrolló el modelo atómico que habla también de esta energía cuantizada en los átomos y la estabilidad de las órbitas electrónicas que están ahí rodeándolo y cómo hizo esa interpretación. Heisenberg, que habla del principio de la incertidumbre, que ya más adelante vamos a estudiar un poquito de ese, y cómo hay límites para la precisión al medir simultáneamente propiedades de una partícula. Entonces vamos a ver eso. Y está Schrödinger, que él formuló la ecuación de la onda de Schrödinger y describe la evolución temporal de una función de una onda cuántica. Y ahí vamos a ver también otro ejemplo de él. Entonces, todos los físicos cuánticos están abriendo este abanico de posibilidades que son extraordinarias que vemos en la naturaleza, en el cosmos, el universo, y que a la vez, desde el curso de milagros, nosotros queremos deshacer. Todo eso que los científicos nos han querido explicar y estudiar y entrar cada vez más minucioso y más profundo, nosotros lo queremos deshacer desde nuestro estudio en el curso de milagros, como toda esta materia prima de los cuerpos que somos y que vemos, que está formada por átomos y todo, vamos a quererlos deshacer. Otra de las soluciones en el pensamiento está la hipótesis de Higgs. Entonces está la materia prima de los cuerpos que somos al estar conformados por átomos, pero ya se identificó que el átomo está vacío, entonces como que todo está lleno de vacío. Y, y ahí habla de la hipótesis de Higgs. Esta nos muestra como diferentes formas de niveles de confusión total y absoluto para el observador
que está ajeno al despertar. Entonces vemos que todo ha empezado desde Parménides y cómo ha ido evolucionando para que nosotros podamos verlo desde otra manera. Abrirnos a escuchar esto y empezar a discernir en nuestra mente a qué le queremos dar valor, qué queremos creer y luego qué queremos soltar, porque no nos es útil. El bosón de Higgs fue descubierto experimentalmente en el 2012 por el colisionador de hadrones en CERN, en Francia. Y de ahí surgió todo un premio Nobel y toda la hipótesis del bosón. Y el bosón básicamente, ¿qué dice? O sea, el espermatozoide unido al óvulo no es nada sin este bosón, ¿no? Como esta chispa divina. Que nos abrimos como a, wow, sí es así. Esa hipótesis de Higgs se centra en explicar la adquisición de la masa por parte de las partículas subatómicas. Y nosotros desde el curso estamos cuestionando todo eso. No queremos creer nada de la física de partículas, no. Queremos volver al ser, a esa totalidad. También nos habla del experimento que en 1926 hizo Erwin Schrödinger, cuando él hizo la función de la onda de Schrödinger y que cada partícula tiene asociada una función en esa onda de probabilidades. Y él observó el colapso de esa onda en el momento de que la estaba midiendo, de la observación. Entonces, cuando lo estamos observando, hay muchos estados posibles. Entonces, ahí surgió el experimento del gato de Schrödinger. Y aquí José Luis habla de una frase del capítulo 24 y dice, y así como toda la creación surgió en su mente, por razón de lo que él sabe, del mismo modo tus decisiones proceden de tus creencias. Y aquí es importante reconocer que todo lo que estamos viviendo nosotros de una u otra manera lo hemos pedido previamente. Si no, no podría pasarnos, no nos sucede nada sin nuestra voluntad y sin nuestra decisión. Entonces, el experimento que planteó él, mediante este experimento, él decía que si había una caja que estaba opaca y en el interior estaba encerrado un gato, y que si justo al lado de ese gato había una ampolla, así como un frasco de un gas venenoso y un martillo, que si caía sobre ella, rompía y liberaba su gas y obviamente pues el gato iba a poder morir. Y el martillo estaba conectado a un mecanismo detector de partículas junto al cual había un átomo radiactivo. Entonces siempre iba a haber un 50% de probabilidades de que el gato viviera o que el gato muriera. 50% de probabilidades de que el gas se liberara y de que el gas no se liberara. En una hora. Y pusieron en marcha pues el experimento y los científicos solo debían esperar una hora para abrir la caja y comprobar si el gato estaba muerto porque el mecanismo se había activado o si seguía vivo porque no se había activado. Pero mientras la caja estuviera cerrada, el gato estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Entonces esto nos habla de todas las posibilidades que se están sucediendo en el único instante. El concepto de la física cuántica como dualidad en la onda del comportamiento, que al finalmente se desenvuelve por ser observado. Entonces, estas realidades paralelas. En una realidad el gato vive, en la otra está muerto. Y ambas están ocurriendo de manera simultánea y ninguna interfiere con la otra. Aquí estamos nosotros creyéndonos en este cuerpo. Luego habla de la interpretación de Copenhague. Y aquí, bueno, también habla de Heisenberg, que fue el que hizo la interpretación de Copenhague, y que también fue promovida por Niels Bohr. Y aquí habla de el universo que es no determinista. Y entonces
¿Qué significa este principio de incertidumbre? Que hay límites en nuestra capacidad, en nuestra mente para medir ciertas propiedades de diferentes partículas. Su posición, su velocidad, no lo podemos medir todo al mismo tiempo, porque está sucediendo en este campo cuántico. Entonces, cuando más preciso queremos medir algo, menos precisión vamos a obtener. Entonces, esto al ego lo desconfigura, porque el ego quiere entender el curso, él quiere aprenderlo, por eso él quiere hacer las lecciones de manera perfecta, y no vamos a poder nunca alcanzarlo así. Entonces, vamos a entender esta teoría cuántica, como nos lo dice Copenhague, sabiendo que el mundo cuántico y las partículas tienen propiedades definidas. No, perdón, no tienen propiedades definidas, sino hasta que se midan y se observen, pero no las podemos medir todas en el mismo instante. Hay un momento en que se colapsa. Y aquí nos viene a hablar del nuevo concepto de la creación. Entonces, José Luis, como que una de las primeras escritoras que siguió fue a Luisa Hay, y dijo, todo lo que nos rodea deriva de nuestro pensamiento. Y eso es lo que nos dice el curso de Milagros, que nosotros somos un pensamiento en la mente de Dios y que justamente nosotros también pensamos y creamos como Dios nos creó a nosotros. Pero cuando estamos unidos a la voluntad de Dios, realmente creamos. Pero cuando estamos identificándonos con el sistema de pensamiento del ego, estamos fabricando. Entonces, este mundo es muy grande para que nosotros podamos entenderlo desde nuestra pequeñez. Porque nosotros nos hemos convertido en este pequeño yo. Y sí, ver el mundo como lo estamos viendo parece ser algo abrumador. Y nosotros sentimos que estamos vacíos. Nos hemos sentido solos en medio de tanto que nos está rodeando. Y sentimos que no tenemos el conocimiento, que no sabemos quiénes somos. Y tenemos muchas dudas existenciales. Pero a la vez, nuestra existencia es como nuestro valor real. Entonces, volver a sentirnos como este ente pensador que está soñando el sueño que estamos viviendo y que podemos elegir de nuevo en vez de estarnos interrogando, sino decidir de nuevo para poder tomar nuevas decisiones. Y Descartes decía, pienso, luego existo. O sea, nosotros no podríamos existir si no nos consideramos parte de la mente de Dios. Entonces, hay una afirmación que es muy fuerte y contundente. Ama y haz lo que sea, y lo dice de San Agustín. Pero se nos ha olvidado el amor. Él dice que pasaron muchos libros por sus manos, pero que uno de los que más influyó fue el de Luisa Hay, porque le abrió la mente a esa invitación al juego, ¿no? De querer desear cosas que fueran y lo hicieran felices, y lo hicieran feliz. Pero que lo que pidió nunca llegó a cumplirse. Nada de lo que andaba pidiendo se cumplió. Entonces él cayó en la tentación de desanimarse porque no tenía los resultados que él estaba esperando, ¿no? Estas expectativas. Y no podía comprender por qué no estaba funcionando si era su pensamiento y si todo lo que nos rodea deriva de ese pensamiento, ¿por qué no se estaba dando? Y ahí él empezó a recordar los instantes en que deseó y planeó muchas de las situaciones que él había vivido. Así como nosotros hemos empezado a buscar en nuestras memorias pasadas y decir, sí, claro, esto yo lo deseé. Pero normalmente lo que estamos viviendo está en nuestra mente inconsciente para que no lo recordemos que lo deseamos, porque esa es la forma del truco de magia del ego, para que no lo recordemos. Entonces él llegó a ver cuándo pidió vivir en la vivienda que pedía, cuando la carrera que escogió, su compañera de vida y muchos detalles de eso que él estaba viviendo.
y que efectivamente sí se había materializado. Y al principio él pensaba que eran coincidencias, pero luego se dio cuenta de, no, sí, esto yo lo había deseado. Y luego cuando empezó a hacer esta indagación terapéutica personal, lo pudo entender mucho más. Lo dejó al descubierto. Entonces, sí, podemos ser ese pensador. Y luego vamos a ver ese esquema, como él lo plantea en el libro. Al final, vamos a dejar como todos, porque cada uno de estos tiene un pedacito de esos esquemas, pero los dejé todos para el final, como para que tenga esa cronología. Pero entonces ahí vernos como ese pensamiento de una mente que está pensándonos. Perdón. Y cómo está el origen, la fuente, quién es el propietario de la mente, quién es el que me está pensando, y saber que sí, efectivamente, todo sucede con nuestra complicidad y nuestra complacencia, y sentirnos unidos a ese todo, porque somos una única mente. Y luego él siente que llegó por fin el curso a su vida para ir desarrollando todo esto que él estaba deduciendo de esta experiencia. Entonces aquí habla de las circunstancias de la creación. La creación es el medio por la que Dios se extiende a sí mismo. Entonces, hemos preguntado, y fueron preguntas que él se planteó, es, ¿por qué se realizó mi creación? Entonces, ¿fue por la voluntad de Dios? Y dice, sí, la creación es voluntad de Dios, y lo dice Jesús en el capítulo 8. Entonces, como que, entonces yo aparecí porque Dios quiso que yo apareciera, y fue de ese deseo de crearnos, de expandirse en ese amor. Todo surge aquí de un deseo. Entonces, si yo siento que estoy siendo tratada injustamente, es porque en mí hay un deseo de ser tratada injustamente. Si creo que la gente me ignora, es porque hay un deseo en mí de ser tratada y de ser ignorada. Todo lo que vivimos es un deseo previo. Y ese es el principio activo. Perdón. Desear es lo único que se requiere. Por eso es que es mejor ya no desear nada. Entonces el curso igual utiliza terminología judeocristiana. ¿Y por qué la utiliza? Porque simplemente son términos que son más fáciles y más familiares por la divulgación que han tenido en el mundo. Pero el curso dice que ni siquiera tenemos que creer en Dios para que lo que nos plantea el curso pueda tener un efecto en nosotros. Y aquí hay otra frase que menciona José Luis, que está en el capítulo 14, y dice, la abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. O sea, Dios, que era el amor, se deleitó compartiendo todo de sí. Yo les he dicho siempre que nosotros somos como dos gotas de agua, o sea, exactamente iguales. La única diferencia entre Dios y nosotros como su hijo es que Dios es el uno y nosotros somos el dos. Dios es la causa y nosotros somos el efecto. Pero Él nos creó por el puro gozo. Entonces, era ilógico compartir si no existía. Dios existía en su amor. Y la creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo, con todas sus características. Entonces, todo esto que habíamos visto de los otros autores, ahora ya van conduciendo a otro pensamiento de la mano de Jesús. Entonces, Jesús nos creó en perfección, con la capacidad de extendernos, para ser libres. Ahí está la creación. Y Dios le dijo al Hijo, está en el capítulo 28 y es muy lindo porque deberíamos tenerlo muy interiorizado en nuestra mente, porque la creación fue algo consensuado.
Entonces Dios dijo, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues no podrás estar separado de mí. Te amaré eternamente. O sea, el amor es lo que nos pudo crear. Por eso es, el amor me creó a semejanza de sí mismo. Y el amor de nuestro Padre es eterno. Al igual que nuestro amor por nuestro Padre también es eterno. Pero eso se nos ha olvidado, lo hemos perdido de vista. Y sé tan perfecto como yo. O sea, somos una creación perfecta de nuestro Padre. Pero hemos querido hacer imperfecto lo que fue creado perfecto. Malograr la creación de Dios. No podrás estar separado de mí. Nosotros aquí queriéndonos experimentar separados de Él. No podemos estar separados de Él. Entonces él sintió que estas palabras eran muy hermosas y muy conmovedoras y contenían una declaración de amor. No hay duda de ese amor. No hay duda de la perfección en la que fuimos creados, unidos a nuestro Padre por siempre. Entonces, vamos a ver luego el gráfico de esa creación y de ese esquema, como lo plantea José Luis, que es muy acertado para poderlo entender más profundamente. Luego habla de las creaciones del Hijo de Dios. Y no sabemos cómo son nuestras creaciones, pero cada pensamiento amoroso puede estar produciendo estas creaciones que ni siquiera somos conscientes de ellas. Pero Jesús nos está diciendo que nuestras creaciones nos están llamando. Lo vimos en la tertulia literaria del aprendiz impecable, como Rosa María Wynn pudo escuchar a sus creaciones llamándola. Y nosotros podemos crear porque fuimos creados para crear como Dios crea, en esa perfección y en el gozo de Dios mismo. Entonces vamos a compartir lo mismo que Dios estaba compartiendo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Creamos. Dios nos creó para que creáramos, nos dice Jesús en el capítulo 6. Y es una de esas características que heredamos de nuestro Padre, poder extendernos y poder crear. Pero nosotros aquí en este plano no podemos crear. Solo podemos crear cuando estamos unidos a nuestra voluntad y experimentándonos en el reino, y es escaparnos de este mundo tal y como lo estamos viendo. Y las creaciones del Hijo están aguardando por nosotros. No sabemos cómo son. No sabemos en qué momento las estamos creando, pero allá están en el cielo, aguardando por nosotros. Si nosotros pudiéramos sentir el llamado, no nos distraeríamos más. Como nuestros hijos que nos están llamando. Si ahorita mi hijo estuviera aquí y me llamara, yo quisiera ir a estar con él. Bueno, pues nuestras creaciones en el cielo nos están llamando y no las escuchamos porque nos distraemos con las sobras y las migajas que nos da aquí el ego. Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Entonces somos creadores. Compartimos en eso la paternidad de Dios. Somos también fuentes creadoras. Y nuestras creaciones son la conclusión de ser ese pensamiento de Dios. El curso no lo dice, pero José Luis llama a las creaciones del Hijo como el nieto. Ya lo vamos a ver en el gráfico que les conté, ¿no? Entonces, la creación incluye tanto las creaciones del Hijo de Dios como las creaciones del Hijo una vez que su mente ha sanado. Hay creaciones. Continuamos eternamente creando.
No importa que estemos negando nuestras creaciones, ellas se siguen creando. La única creación, tú que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias, pero nos hemos creído las apariencias. Ya a continuación vamos a ver el mapa de cómo él plantea esta creación para respondernos todas estas preguntas que nos hemos hecho. Pero somos una mente que nos ha creado. La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios en número infinito y sin límite alguno. La creación es lo opuesto a las ilusiones porque es la verdad. La creación es el santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. Nosotros somos los hijos de Dios, somos esa creación. Y esto nos, ay, viene a aliviarnos porque el reino es parte de nosotros. Y muchas veces nos ha costado aceptar esta idea de que somos igual que nuestros padres, que nuestro padre, en realidad. Ya se me vino lejos. Nuestro padre, porque es único, al igual que como el único hijo. En esta creación eterna e inalterable. En esta creación no habla ni del cielo, ni del universo, ni de las estrellas, ni nada, porque todo eso tiene principio y fin, y si tiene principio y fin ya sabemos que no es de Dios. La creación no puede tener opuestos. El Hijo de Dios es la creación. Nosotros somos esa creación. No podemos estar satisfechos en este mundo. Como dice en el canto de la oración, no se oculta avergonzada porque está satisfecha con lo que es en el conocimiento de que la creación es la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Esa verdad que hemos negado, pero que ahorita al estudiarlo estamos abriendo el espacio en nuestra mente para que pueda entrar ahí. Un co-creador como el Padre tiene que ser su Hijo. Nosotros somos co-creadores con nuestro Padre, pero no co-creadores de ilusiones e imaginaciones, sino co-creadores en la unidad y en la verdad. Eso es lo cierto. Pero nosotros aquí creemos que tenemos dos objetivos y que están divididos. Entonces, este es el esquema que plantea José Luis, que somos un pensamiento en la mente del creador. Y se le pone como este cuadro, pero en realidad es sin límite. La mente es eterna. Y ese pensamiento fue pensado por una mente, una fuente, un origen que dio origen a ese pensamiento. Y eso es lo que el curso habla, que es Dios o Padre, esta terminología judio-cristiana. Y ese pensamiento pensado en la mente es el Hijo, el Cristo. O sea, el pensamiento que piensa un pensamiento que es a la vez su Hijo. Y ahí surge la mente del Hijo. Y está esta comunicación en doble vía. Entonces aquí están las frases, te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues no podrás estar separado de mí. Y ahí es donde parece que hay un quiebre en la comunicación. Perdón. Hay un quiebre en la comunicación cuando nos soñamos separados. Pero si está la comunicación perfecta entre el Padre y el Hijo, estamos en esa unicidad total. Y entonces esta mente del Hijo tiene sus creaciones, que a su vez es otro pensamiento, y es la mente de las creaciones. Y esto es lo que José Luis, estas creaciones, es lo que José Luis denomina como el nieto. ¿Por qué? Porque está Dios que es el Padre, el Hijo que es el Cristo, y por consiguiente,
las creaciones del Hijo vendrían siendo como el nieto. Esto no está en ninguna parte del curso de milagros, esto fue una invención que él planteó para manifestarlo y entenderlo de una manera. Entonces, hasta aquí vamos en la creación. Esta fue la primera parte de esta tertulia, tiene mucha información, así que espero que la disfrutes porque igual como el pensamiento del Padre está unido al pensamiento del Hijo, el pensamiento del Hijo está unido al pensamiento de las creaciones. Y en la mente del Creador está contenido el reino y nosotros somos parte de esa mente. Entonces ahora vamos a cerrar nuestra transmisión por YouTube y vamos a abrirnos a las preguntas y a los que quieran comentar de esta maravillosa tertulia, de estos cimientos del cielo y de la creación. Así que nos vemos el próximo miércoles para continuar en la tertulia literaria 7, la segunda parte de los cimientos del cielo. Bendiciones, gracias por unirte. Nos vemos el próximo miércoles.